y vamos a estar leyendo en el libro de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 6. Gloria al Señor, libro de Isaías, capítulo 6. Gloria al Señor. Ezequiel, Jeremías, Isaías. Isaías capítulo 6, y del capítulo 6 vamos a estar leyendo desde el verso 6, y dice así la palabra de Dios. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién nos irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad y tu amor para con nosotros. Tú sabes cuánto te necesitamos. Eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre. Y como hijos que necesitan de los padres, nosotros siempre acudimos a ti y te decimos: Señor, envía tu palabra. Sea tu palabra para nosotros lámpara para nuestros pies, lumbreras a nuestro camino. Tu palabra, Señor, que es más penetrante que espada aguda de dos filos, que penetra, traspasa y llega aún al alma, así llegue a cada corazón en esta noche, Señor, iluminando nuestro entendimiento para comprender tu perfecta voluntad. Señor, toma tú el dominio, el control de todas las cosas, reprende toda operación del maligno, sea deshecha en el nombre de Jesús, y tu gracia abundante, Señor, nos envuelva. Padre, paz y gracia sea sobre de tu pueblo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros venimos viendo cosas muy lindas y muy hermosas que pertenecen al reino de Dios. Por eso hablamos de la tienda y de la trastienda, hablamos de el lugar de la venta, que diríamos que es la evangelización. Es el punto de venta donde nosotros tenemos que ofrecer un evangelio que es gratis, un evangelio que lleva al hombre que cree a librarse de la condenación eterna, a librarse de los juicios de Dios, una palabra que lleva bendición a los hombres, que es lo que el Señor a nosotros nos ha dado, nos ha confiado, porque primero llegó esa palabra a nosotros y luego nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirla, así como nos transmitió alguien esta palabra de fe que llegó a nuestro corazón. Nosotros también debemos transmitir la misma palabra que hemos recibido para que otros también puedan ser alcanzados por este bendito evangelio. Nosotros hemos leído en esta noche, en este pasaje de Isaías, justamente el suceso que ocurrió. La Biblia dice en el año en que murió un rey. El rey que estaba gobernando ese lugar, la Biblia dice que murió y parecería ser como que, bueno, nos quedamos sin rey. Y cuando usted lee, después léalo en su casa, este capítulo 6 de Isaías, el profeta dice que en el año en que murió el rey Usía, entonces estaban todos cabizbajos, no tenemos rey, dice: vi yo al Señor sentado en su trono. Quiere decir que aunque en el trono terrenal no había nadie sentado, porque el rey murió, sin embargo, el rey de reyes seguía sentado en el trono. Entonces esto significa que aunque los hombres terrenales pasan, el rey de reyes sigue sentado. Pasan los hombres, pasan los pastores, el rey de reyes sigue sentado. Pasan los hombres, pasan aquellos que Dios ha colocado, porque vienen otros, pero el rey de reyes sigue sentado. Dios siempre va a tener el control de todas las cosas. El control
siempre lo tiene el Señor. Entonces, nosotros hemos leído en este pasaje algo muy importante porque la Biblia dice que Isaías se asustó cuando vio esa visión, vio a Dios, dice, yo vi al Señor sentado en su trono, lo vi, sus faldas henchían todo el templo, y cuando le vi, pero casi se desmayó mi corazón, porque dije, ay de mí, estoy en problema, porque siendo un hombre pecador, un hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene el labio inmundo, han visto a Dios. Y la Biblia dice que nadie vio a Dios y vivió. Por eso es la desesperación del profeta. De repente se encuentra delante de Dios y ahí se le viene encima toda la falta y se le viene encima lo que hizo y se le vino encima lo que habló y se le vino encima y de repente ve a Dios y dice, bueno, acá estoy muerto, acá estoy muerto. Pero nosotros hemos leído en este pasaje que voló, dice, hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con este carbón encendido sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces nosotros miramos en este pasaje y vemos que justamente la desesperación a causa de la situación que tenía. Porque un hombre que está en esta situación, que está en pecado, delante de Dios se encuentra y dice, estoy liquidado. Es decir, mi cuenta no está saldada. Tengo un problema con Dios porque hay algo malo en mí y estoy delante de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios envió un serafín. ¿Y qué es lo que hizo el serafín? Tocó sus labios. ¿Y qué le dijo? Es quitada tu culpa y estás limpio de pecado. Quiere decir que en la condición que estaba, en la condición de hombre pecador, ¿cómo iba a poder servir a Dios? No podía decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí. Si estaba, diríamos así, todo manchado. ¿Qué es lo que necesitaba? Necesitaba ser limpiado. Necesitaba ser limpiado, necesitaba ser lavado, necesitaba que se le quite la culpa, que se le quite el pecado. Mientras estaba el pecado, ¿cómo iba a decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí? Porque el pecado impide, es decir, hace una diferencia el pecado entre Dios y el hombre, produce una separación. Por eso la Biblia dice, la luz vino al mundo en Cristo Jesús, y cuando los iluminó, le mostró, vieron su condición, entonces tenían una decisión que tomar. Y el hombre tomó la mala decisión, porque cuando es iluminado por la palabra de Dios, entonces usted tiene una decisión que tomar. O se acerca más a la luz para ser purificado y ser limpiado y ser llevado a donde tiene que ir, o si no hace como los hombres. Dice, los hombres amaron más las tinieblas, escaparon de Dios, escaparon de la palabra de Dios, escaparon de la luz y se refugiaron en las tinieblas, porque la luz ilumina, porque la luz muestra el error. La palabra de Dios muestra el error, muestra la falla, no muestra para acusar, sino muestra para purificar, muestra justamente para que el hombre de Dios sea perfeccionado y vaya más allá en este camino de la perfección. Por eso la desesperación del profeta. De repente veo a Dios y ¿qué es lo que se me viene? Soy un hombre de labio inmundo y habito en medio de pueblo que tiene el labio inmundo. Y de repente dice, ay de mí, madre mía, ahora sí que soy muerto. Han visto mis ojos al Señor y la condición en que estoy, han visto mis ojos al Señor. Pero la misericordia de Dios se extiende siempre. Por eso dice la Biblia que voló un serafín, que estaban delante de Dios. Serafines que decían con voz potente, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando decían estas palabras, la Biblia dice que los quiciales de las puertas temblaron, es decir, se conmovieron. Y de repente el profeta mira a Dios, mira su santidad, se mira a Él y dice, ay de mí, acá estoy en un problema.
Y voló hacia mí, dice Isaías 6, capítulo 6, verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Quiere decir que vino. ¿De dónde vino la solución para el profeta? Vino la solución del mismo Dios. Es decir, el mismo Dios trae la solución para el profeta para limpiar sus labios. Es como nosotros hombres y mujeres que no conocíamos a Dios, que estábamos muertos en delito y en pecado. ¿De dónde vino la solución para nosotros? Vino de arriba, vino del cielo, vino de Dios. De Dios vino la solución. Nosotros creímos y hubo una sangre preciosa que nos limpió de todo pecado. La sangre del Señor. Mediante la sangre de Cristo, entonces nosotros hemos sido limpiados, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido acercados al Señor, de tal manera que se abrió una puerta y tenemos puerta abierta al trono de la gracia del Señor. Puerta abierta. Pero eso vino de arriba, vino de Dios, vino del Señor. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver en este pasaje es cómo es que el profeta en esa situación no podía hacer la obra de Dios, porque ¿cómo hace alguien en pecado la obra de Dios? Es imposible que lo haga, porque el pecado aleja de Dios, el pecado separa de Dios, el pecado hace una división entre Dios y el hombre, entonces eso es algo que se tiene que solucionar. Por eso es que envió Dios a su Hijo Jesucristo para solucionar el problema del pecado en el hombre que cree, para solucionar ese problema y para que el hombre pueda acercarse a Dios y para que el hombre que cree sea un instrumento útil, porque había un trabajo que hacer. Había un trabajo que hacer. Por eso el Señor preguntó: ¿a quién vamos a enviar? Si hubiera preguntado antes que hubiera sido limpiado el profeta no podría decir nada porque sabe su condición y sabe que no puede llevar a cabo ese trabajo. Pero la Biblia dice que luego que fue lavado, entonces vino una pregunta y dijo: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Y nosotros vemos las respuestas del profeta: heme aquí, envíame a mí. Ahora sí estaba en condición de llevar a cabo la misión que el Señor le encomendaba. Ahora sí, antes no. Entonces, ¿a dónde tenía que ser enviado el profeta? A un pueblo, porque le dijo: ve y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, dice como que no comprenderán, ciérrale los oídos. Es decir, Dios tenía un mensaje justamente para el pueblo, pero necesitaba un mensajero. Necesitaba un mensajero. Nosotros miramos la buena voluntad de Dios para con los hombres. Miramos la obra preciosa de Jesucristo para la salvación de los hombres. Miramos el sacrificio que ya fue hecho, la sangre derramada, la limpieza del corazón de los que creen. Y de repente es el mismo Señor el que se detiene y dice: ¿a quién enviaré? Mira a los discípulos y le dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Le da la orden. Le da la orden. ¿Por qué necesitaban ellos la orden? Y porque tenían que ir. ¿Por qué? Porque el hombre necesitaba invocar al Señor. Necesitaba. En el libro de Romanos, capítulo 10, verso 13, el escritor dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces había un mensaje para dar. Isaías tenía un mensaje para dar. Antes de encontrarse con Dios no tenía mensaje, no era enviado, no era un mensajero, era un profeta que estaba esperando a Dios, pero sus labios inmundos le impedían tener esa comunión hasta que Dios se acercó a él. Él no podía acercarse a Dios, pero Dios se acercó a él y vino una visión y vio a Dios, y no solo que Dios se acercó, sino que le limpió, porque así es nuestro Dios. Él se acerca al hombre.
El hombre dispara, pero él se acerca al hombre y se acerca para limpiarlo, se acerca para lavarlo, se acerca para santificarlo, se acerca para prepararlo. Nosotros miramos qué es lo que hizo el serafín, un serafín que está en la gloria de Dios, un serafín que dice santo, 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 es decir, lo más cercano que hay a Dios. Sin embargo, se acerca con una brasa, un carbón encendido, toca su labio y le dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Cómo se siente el pecador cuando es perdonado? La persona dice, qué bueno, sabe que hice esta oración y de salvación y me siento tan bien ahora, no sé, me siento diferente. Claro, porque el pecado hace peso, pero cuando es quitado el pecado, entonces la persona parece como que respira. Ahora puede levantar los ojos arriba, ahora puede pedirle a Dios, él va a hablar al Señor y Dios le va a oír. Ha sido quitado su pecado. Ahora, no solamente que Dios le oye, sino que ahora él puede oír al Señor. ¿Sabe qué triste que es eso cuando ya no se oye al Señor? No se lo escucha. Dios no le habla ni por sueño, no le habla ni por revelación. Dios no le habla de ninguna manera. ¿Sabe qué triste que es? Escuchan la palabra de Dios teniendo oído para oír, pero no entienden. El corazón no entiende, la mente no entiende el llamado de Dios. ¿Sabe lo triste que es? Pero cuando Dios produce algo, como leemos en este pasaje, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado, el corazón del hombre se abre, los ojos se abre, el sentido se abre y puede ver a Dios. Y él dice, yo vi al Señor sentado en su trono. Lo vi. Por eso es que cuando escuchó la voz, luego de ser limpiado, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él estaba ya dispuesto, estoy dispuesto a todo lo que Dios quiere que yo haga. Es el corazón, ¿sabe qué corazón es ese? Es el corazón de un discípulo. Estoy dispuesto al Señor para hacer lo que el Señor quiere que yo haga. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que decir? Entonces, Dios mira a los hombres y ¿qué es lo que ve en los hombres? La necesidad que tienen los hombres de invocar el nombre del Señor, como está escrito. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Entonces, los hombres necesitan para su salvación invocar el nombre del Señor. Pero luego el escritor dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Los hombres necesitan creer para entrar a esta tan grande salvación. Pero ¿cómo van a creer justamente si no han oído? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? Por eso es que el Señor ahora nos está enviando, nos está mandando. No es la voz de un hombre, es la voz del Señor. Es el mismo Señor que dice, id y predicad el Evangelio. Por eso el profeta habla y dice, vi a Dios y vi que decía el Señor claramente, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Y yo dije, heme aquí estoy, envíame a mí, voy a llevar a cabo la misión que me encomiendas. Esa es la actitud de un discípulo. Por eso la necesidad de salir a predicar, los hombres están perdiéndose, se pierden, todos los días mueren, 1, 2, 3, 5, 10, 100, mueren la gente, los hombres mueren sin Cristo, al morir sin esta salvación tan grande, los hombres se pierden, pero no es la voluntad de Dios que los hombres se pierdan, sino que se salven. Por eso es el mismo Señor que se detiene, levanta su voz y dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién voy a enviar? ¿Quién será el que va a ir por nosotros? Del cielo baja la voz. ¿Quién será el que va a ir por nosotros? Porque el reino de los cielos se ha acercado y los hombres deben de entrar. Pero ¿cómo? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que haya quien les predique? Por eso la necesidad de salir a predicar.
No tenemos que hacer caso omiso al llamado del Señor. Es el Señor que está diciendo que salgamos a hacer este trabajo y esta tarea. Por eso está la iglesia dividida en grupos. ¿Para qué? Para que dividida en grupos, en los grupos se hable del trabajo de evangelización y se lleve a cabo esta tarea. Porque no es un mandamiento de hombre, es un mandamiento de Dios. No es un llamado de hombre, es un llamado de Dios. No es la voz de un hombre, es la voz de Dios que dice, ¿a quién enviaré y quién nos irá? ¿A quién vamos a enviar? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál será nuestra respuesta ante el llamado del Señor? Los dirigentes dicen, bueno, hay que salir a evangelizar, hermano. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo y hacer un día de evangelización. Unos salen en la semana, otros salen los sábados, otros salen los domingos, pero se ponen de acuerdo. ¿Entre quiénes? Entre los discípulos. Entonces ellos miran, ven la necesidad que hay en el alma, en las almas. El mandato del Señor de ir y predicar el evangelio en todo el mundo. Entonces son ellos, los discípulos, los que responden, heme aquí, envíame a mí. Por eso Dios nos va llevando y nos muestra la diferencia de lo que un creyente y un discípulo son dos cosas diferentes. El creyente, bueno, no tengo problema, que vaya otro, que salga otro. Él no puede oír la voz del Señor, no puede obedecer porque su corazón está en otra. No se compromete con la obra del Señor. Sin embargo, el discípulo sí. El discípulo ve la forma, la manera, a ver cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que salir, a ver qué trabajo, a ver quién viene conmigo. Y dice, bueno, parece que no hay nadie, pero no importa, yo estoy, heme aquí, envíame a mí. Y sale a llevar la palabra del Señor. No hace falta que sean 10, 12, 15 o 20 que salgan a evangelizar. Jesús no los mandó de 10, 12, 15 o 20, los mandó de 2 en 2. Así que 2 es suficiente, ya listo, suficiente para llevar a cabo la obra. 1, como el profeta Isaías, estaba él solo y él es el que dijo, heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías y fue solo a predicar la palabra del Señor. Por eso la necesidad de hacerlo, porque las almas se pierden. Las almas se pierden y las iglesias duermen en sus lugares, en sus comodidades. Las almas están perdiéndose, mueren y se van al infierno, y el que ha creído duerme en su casa, en su lugar, es decir, no siente el anhelo, no arde en su corazón el deseo de que las almas se salven, sino que está cómodo, está tranquilo. Por eso necesitamos ser discípulo. El libro de Romanos dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego dice, ¿y cómo van a invocar en aquel que no han creído? Si no creyeron, ¿cómo se van a ser salvos? Si la forma de salvarse es mediante la fe, invocando el nombre del Señor. ¿Y cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en el Señor Jesús si no hay quien vaya y le hable del Señor Jesús? No hay quien vaya y le diga de la salvación. No hay quien vaya y le anuncie. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? No hay quien les predique. ¿Cómo no hay quien no hay quien les predique? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, ¿por qué necesitan ellos invocar el nombre del Señor? Porque mucha gente piensa que como ellos no mataron, ni asesinaron, ni hicieron algo muy grande, ellos no le hacen mal a nadie. Ellos está bien, así como estoy bien, no tengo problema con Dios. Yo no le hago mal a nadie. Sin embargo, cuando usted lee, hermano, el libro de Romanos, capítulo 10, verso 3, el Señor dice así, porque ignorando la justicia de Dios y procurando
buscando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces la persona cree que no necesita a Jesús, que no necesita la salvación, que como no le hace mal a nadie, él está bien. ¿Y qué es lo que hace? Ignora la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Cristo es la justicia de Dios para todo aquel que cree. Es el Señor Jesús. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús va a ser salvo, porque le es dada la justicia de Cristo a ese hombre que cree. Y Dios lo ve como un hombre que nunca pecó y como un hombre que nunca va a pecar. Quiere decir que tiene una posición diferente delante de Dios. Los hombres necesitan invocar el nombre del Señor y Dios necesita a quién enviar. Por eso Él dice: ¿a quién enviaré y quién nos irá? ¿Quién está decidido a llevar a cabo esta tarea? ¿Quién está decidido a ponerse en la mano de Dios? ¿Quién está decidido a anunciarle a los hombres a Cristo? ¿Quién está decidido a hacer que los hombres crean y entren a esta gran salvación? ¿A quién enviaré y quién nos irá? ¿Quién será el valiente que sea capaz de decir: heme aquí, heme aquí? Porque los hombres ignoran la justicia de Dios, que es Cristo, no lo conocen. U otros lo oyen de oída nada más. Sí, Jesús, escuché de Jesús, sí, de oída nada más. Y piensan que ya es suficiente, que no son tan malos. Ignoran la justicia de Dios. Los estándares de Dios son muy elevados en comparación de la justicia de los hombres. La justicia de los hombres no le alcanza para entrar en la presencia de Dios, al reino de Dios. Por eso Dios hizo un camino hacia Él. Y ese camino se llama Jesucristo. Y los hombres deben conocer a Cristo. Pero ¿cómo conocerán para invocarlo si no hay quien les predique? No hay quien les predique, no hay quien diga: yo quiero hacerlo, yo voy a ir, yo voy a llevar un tratadito y voy a ponerle en la mano de los hombres, les voy a hablar del Señor para que se salven. Por eso cuando nosotros leemos el informe de evangelización, esto causa gozo en nuestro corazón. La disposición de los hermanos, y no solo eso, los hogares visitados donde se habló del Señor, aunque no hayan recibido a Cristo, pero recibieron la palabra viva en su corazón, y la palabra la que va a ir trabajando, y en su momento va a ser el tiempo de la cosecha. Quizá este sea el tiempo de sembrar, o también nosotros sembramos para que otros cosechen, porque otros sembraron antes que nosotros, y nosotros entramos en sus labores cosechando también. Así que nuestro trabajo no es en vano, no es en vano. Nosotros no pudimos entregar ninguna alma, pastor, pero fueron a predicar. Sí, predicamos. El trabajo no es en vano, es el trabajo que el Señor ha mandado. Triste sería que no vayan a predicar, entonces sí sería triste. Sí, entonces ya sería muy triste, pero bueno, fueron, hablaron, dejaron la palabra, y la obra es del Señor. Y no nos olvidemos que es el Espíritu Santo el que añade a la iglesia los que han de ser salvos, que no es una fuerza de nosotros, sino que es la fuerza de Dios. Pero Dios necesita a los que son suyos, que están en su reino, para enviarlo a predicar. ¿A quién va a enviar el Señor a predicar? ¿Al vecino que no cree? ¿A él? ¿A quién va a enviar el Señor a predicar? ¿A los niños de pecho? ¿A ellos lo va a enviar a predicar? Entregamos un bebé en esta noche, ¿a él lo va a mandar que vaya a predicar en pañales? ¿A quién va a enviar? Sino a los que han creído, a los que han recibido a Cristo, a los que tienen a Cristo en su corazón, a los que están ligados con Cristo, a los que están introducidos en la vid verdadera, porque los que están en Él, estos llevan fruto, y mucho fruto. En ello hay un deseo, un anhelo de servir al Señor, en ello. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El pueblo de Israel necesitaba un mensaje. Dios tenía el mensaje para el pueblo de Israel, pero le faltaba el mensajero. No había mensajeros. No había a quién enviar, por eso Él dice: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién será aquel que esté dispuesto para llevar a cabo esta misión, esta tarea? ¿A quién enviaré? Y mira para todo lado: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Pero se pone de pie uno: heme aquí, envíame a mí. Había uno. Había uno que estaba decidido a llevar la obra del Señor adelante, decidido.
uno que era capaz de llevar el nombre hacia los hombres para que los hombres invoquen el nombre del Señor y puedan llegar a ser salvos, puedan llegar a ser salvos. Para que no ignoren la justicia de Dios que es Cristo y no quieran justificarse con su justicia, porque su justicia no alcanza los estándares de Dios para el reino del Señor, no alcanza. Por eso el estándar para entrar a la presencia de Dios es la justicia de Cristo. Pues nosotros leemos a Pablo y dijimos, un hombre que era intachable, un hombre que no había nada para decirle, y según él era perfecto, pero cuando entiende la perfecta voluntad de Dios y que el hombre no puede salvarse sino mediante la invocación del nombre de Jesús, entonces él dice, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, sino la justicia que es por la fe, el hecho de creer que Jesucristo es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos. La justicia que es de Dios. La justicia de los hombres no le alcanza para la salvación. Necesitan otra justicia, la justicia que es del Señor. Y cuando nosotros leemos en este Romano capítulo 10, el verso 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que nosotros predicamos, nos encontramos a los hombres y le predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar y creer, es decir, fe, de creerle a Dios y de creer que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y confesar que Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y repite, esta es la palabra de fe que predicamos. Mire, no es un largo discurso que tengo. No hace falta un largo discurso en la evangelización. No hace falta que entre en una casa y esté 2 horas en una casa. No. Usted va a evangelizar. Va a evangelizar y se toma unos minutos para hablar de Cristo, para si necesita entregar al Señor y listo, sigue su trabajo, porque imagínense, alguien que va a predicar y se encuentra con otro cristiano y ya está 1 hora perdiendo el tiempo. No fue a hablar con otro cristiano, fue a predicar, a evangelizar. En otro momento venga a visitarlo y hable, pero no en ese momento de la evangelización. Pierde el tiempo y no alcanza a otras almas para hablarle del Señor. Entonces sale a evangelizar, evangelice. Encontró a alguien que quiere hablar, bueno, sí, ya vamos a volver. ¿Usted cristiano? No, bueno, sí. ¿Qué día le parece bien que venga? Bueno, tal día vamos a venir, nos vamos a sentar y vamos a conversar. Pero ahora estamos evangelizando el barrio, vamos con los hermanos. Entonces usted sigue, toma nota y después viene otro día, se sienta con él y tiene todo el tiempo del mundo para aclarar cosas que quizás que él necesita aclarar. Pero si usted quiere aclararle, cuando está evangelizando, está perdiendo el tiempo con alguien que es salvo, que necesita aclaración y está perdiendo el tiempo y no yendo a evangelizar en los otros lugares donde tiene que llegar. Entonces el apóstol dice así, esta es la palabra que predicamos, no es tan grande, sino que es sencillo, porque algunos hermanos dicen así, y no tengo miedo de ir a predicar y no sé qué le voy a decir, simplemente vaya y acompañe al dirigente, acompáñelo, él va a salir, él sale, usted simplemente tiene que acompañarlo, el hecho que usted lo acompaña, aunque usted no sepa, pero que lo acompaña, está fortaleciendo el corazón del hermano. Pero mira aquellos hermanos que el dirigente dice, vamos a salir, y ellos, no, está desanimando a su propio dirigente, el que lo tiene que animar a usted. ¿Cómo va a desanimar al que lo tiene que animar? Anímelo, dígale, sí, vamos, yo lo acompaño, yo no sé qué decir, pero voy a estar con usted a la par suya y mientras usted habla, yo voy a estar orando al Señor para que esa palabra penetre en el corazón de él. Yo voy a estar orando, pero ahí lo está apoyando. Isaías tuvo que ir solo, porque estaba llamado él delante de Dios. Fue llamado para ser limpiado. Mire si en esta noche Dios llama para limpiar. Fue llamado para ser limpiado. ¿Y para qué lo limpió? Para enviarlo. Entonces, ¿por qué lo limpia? Porque lo quiere enviar. ¿Y qué ocurre una vez que lo limpia? Él dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Está esperando una respuesta de usted.
Dios esperaba una respuesta de Isaías, esperaba una respuesta de Isaías. No era que le estaba diciendo a los ángeles, a ver, ¿quién va a ir? No, los ángeles no tienen en la tarea para con los hombres algo que hacer. Son los propios hombres que han creído lo que tienen que comunicar el evangelio. Usted nunca ha escuchado una voz de arriba que diga, yo soy el ángel Gabriel, crean en el Señor Jesucristo. No, a usted lo envía a los hombres para hablarles de Cristo Jesús, para que crean e invoquen el nombre del Señor. A usted, a mí, a nosotros, a todos nos manda el Señor. A todos. Entonces dice así, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire qué sencillo que es. No tiene tanto, artilugio y tantas cosas. Es sencillito el mensaje. El verso 13 de este Romano 10 dice así, vuelve a repetir. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo son esos pies que salen a evangelizar? ¡Cuán hermoso! Sí, pero yo tengo el dedo gordo chueco. Dios dice que es hermoso. Y si Dios lo dice, eso es así. Hermosos los pies de los que salen con un corazón dispuesto a llevar a cabo esta tarea. Por eso cuando Isaías vio a Dios, Isaías vio al Señor, él se asustó porque vio a Dios y dijo, ay, madre mía, porque yo soy un hombre muerto, soy un hombre de boca sucia, palabra sucia, y habito en medio de un pueblo que lo único que sabe decir es mala palabra, y ahora me encuentro delante de Dios y ahora estoy con un problema. Sin embargo, Dios solucionó el problema del profeta y luego lo llamó si quería ir a predicar. Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Ojalá que muchos de nosotros respondamos como Isaías al llamado del Señor. Es el Señor el que llama. Es el Señor el que dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? ¿Qué dirá usted? Piense, porque Dios está llamando. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Es el Señor que está llamando a lo suyo. No llama a los ángeles, no invita a los serafines ni a los querubines a llevar esta obra en adelante. Está llamando a los hombres que han creído, a las mujeres que han creído, a aquellos que han recibido a Cristo y tienen a Jesús dentro de su corazón. A ellos eleva su voz y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Padre,